Muy buenas tardes, muy buenos días. Em, Quiero agradecer a los organizadores de este seminario permanente, Graciela Hierro Pérez Castro, por la invitación otra vez a impartir una charla que tiene como finalidad que independientemente de nuestra área, comprendamos un poco de lo complejo, de lo complicado y que en realidad no es un problema resuelto el del cáncer, en particular el cáncer de mama, de un servidor, Wolfgang Cottom Salas, del Colegio de Biología del plantel 8 Miguel Schulz. Eh, Voy a comenzar a dar la charla. En ese sentido, si alguien quiere investigar más a fondo o tiene alguna pregunta, con mucho gusto, ahí está mi correo en donde pueden contactarme para discutir algún punto en particular. Quisiera comenzar la charla diciendo que el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo y en nuestro país y que sin duda es una de las áreas en la investigación médica y biológica que más productos de trabajos de laboratorios, de técnicas, de publicaciones hay en el mundo. Pero sabemos mucho y al momento mismo sabemos poco, porque como la gran mayoría de las enfermedades, si no es que todas, no son determinadas nada más por una sola causa, sino que ahora entendemos que muchas de las enfermedades son multicausales y son bastante complejas. Y para entender el cáncer o las generalidades del cáncer, ayuda mucho esta analogía que me gusta hacer cuando doy clases, en donde cuando se estudia el ciclo celular, que es esta forma que tenemos los biólogos de estudiar desde el nacimiento hasta la muerte o la división de una célula, pues lo ejemplificamos generalmente como un círculo, es que este círculo nos ayuda a entender gráficamente el inicio y el final. Y si hacemos esta analogía con un reloj de manecillas, no con uno digital, podemos entender que en este punto, justo donde están las 12, ya sea el día o de la noche, podemos iniciar el día digamos, a las 12 de la noche, medianoche, inicia el siguiente día y se recorre todas las horas hasta finalizar otra vez a mediodía. Esto sería, digamos, una vuelta al reloj. En ese sentido, también el ciclo celular tiene sus 12, tiene su momento preciso en donde una célula se acaba de dividir, ya sea una célula que va a dividirse, pues eventualmente va a dar como producto otras dos células. Esta división es una reproducción asexual y de hecho todas nuestras células de nuestro cuerpo se dividen de esa manera, a excepción de las células sexuales, ya sea el espermatozoide o el óvulo, que es por medio de otra mecanismo que no vamos a explicar. Pero es muy importante voltear a ver el ciclo celular porque nos ayuda a entender que si aquí, en este punto que está señalado, nace una célula producto de la división de otra célula, la célula va a tener un montón de etapas que los citólogos llaman, por ejemplo, la fase G1, que en donde lo que va a ocurrir principalmente es que la célula, como acaba de nacer, va a crecer en tamaño y va a hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si es una célula de un ojo, un cono o un bastón, pues se va a especializar en recibir ciertas longitudes de onda que después van a ser transmitidas, procesadas e interpretadas por nuestro cerebro como imágenes. Y bueno, en este punto, en la etapa G1, digamos, es lo que más va a estar la célula haciendo lo que tiene que hacer. Está regulada por una cosa que se llama ciclina, ciclina de uno. Y de hecho hay varias ciclinas. Estas ciclinas son lo que llamamos reguladores del ciclo celular y su presencia, ausencia o combinación de ellas va a hacer que la célula siga avanzando en su vida. Hay un punto muy crítico después de la fase G1, que se llama la fase S, que es la fase de síntesis, en donde la célula va a copiar su material genético. En realidad, en esa etapa, la etapa S, es una etapa muy importante
porque ahí puede ser que el de material genético, todos los seres vivos lo conocemos, el DNA, se pueda dañar. Es un proceso y es un momento muy susceptible porque ahí el material genético, como lo tenemos que abrir, lo tenemos que hacer unas estructuras, en ese momento cuando lo abrimos para copiarlo, eh, puede haber mutaciones o puede haber introducción de especies reactivas de oxígeno, alguna otra situación exógena o endógena en la célula que pueda dañar el material genético. Entonces ahí es donde se producen muchas mutaciones. Pero también hay que entender que las mutaciones no necesariamente son malas. Las mutaciones los biólogos lo entendemos como de tres grandes grupos. Las mutaciones neutrales, que van a suceder, pero que no causan ni perjudican ni benefician al organismo, o mutaciones que son benéficas, que incluso pueden darle una ventaja poblacional a un individuo, o en otro sentido, las mutaciones que más asociamos, que son las detrimentales o las que causan algún daño, como por ejemplo una enfermedad. Entonces, este punto es muy importante y la célula tiene sus propios mecanismos para ir verificando los famosos checkpoints o los puntos de control para ver si se está copiando bien el material genético, si tengo las condiciones necesarias para dividirme, si tengo suficientes nutrimentos, si tengo suficientes recursos, que mi entorno está adecuado para dividirme y si eso es posible y si eso es viable, pues va a pasar ahora a la fase G2. Esto es muy importante porque aquí en la fase S vamos a poder entender que muchas veces los daños que ocurren en la célula se producen ahí, pero a pesar de que la célula tiene estos checkpoints, estos puntos de control, puede ser que por ahí se pase alguno y la célula no logre reconocer por sus múltiples mecanismos de revisión y de reparación y de edición de material genético y pase a las siguientes fases. Aquí en particular la fase M es una etapa muy, muy delicada en donde la célula se va a concentrar totalmente sus recursos energéticos y moleculares para dividirse. Aquí es algo muy importante porque justamente en esta etapa M, el cáncer o las células cancerosas van a estar activamente entrando, saliendo, entrando, saliendo en esta fase. ¿Y qué pasa con la fase G1 y la fase G2? Se reducen mucho en el tiempo que tendrían que tener en una célula. ¿Se dan cuenta la fase G1? Pues es como el 50% de ese tiempo del reloj de la célula. La fase S es más o menos un cuarto del tiempo que vive una célula. Y la fase G2 pues, sería como un ratito, unos 15 minutos más o menos del tiempo de una célula, un poquito, unos 10 minutos más bien. Y la fase M es temporalmente muy corta, pero las células cancerosas van a acortar muchísimo su fase G1, van a estar interesadas mucho en duplicar su material genético para que puedan dividirse. La fase G2 se queda muy, muy reducida o casi nada y inmediatamente la célula se divide en la fase M de mitosis. Entonces pasa a la G1, se reduce mucho el tiempo, duplica su material genético, vuelve a dividirse, vuelve a entrar un ratito en G1 para crecer un poco, vuelve a entrar en fase S. Entonces la célula cancerosa reduce dramáticamente el tiempo que necesita una célula normal para hacer lo que tiene que hacer porque está fuera de control. Ese fuera de control de la célula cancerosa es justamente porque su material genético está dañado. Ahora, el material genético se daña todo el tiempo, incluso cuando uno sale de casa y le da inmediatamente el sol tiene es una fuente de rayos de radiación ionizante, sobre todo ultravioleta, y todo el tiempo se está dañando nuestro material genético, pero la misma célula, insisto, tiene sus propios mecanismos para que, ok, si se daña mi material genético, lo trato de corregir y si no lo puedo corregir, la célula misma
va a producir una muerte que llamamos apoptosis. Entonces hay un control muy, 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 muy delicado, muy bien sincronizado en todas nuestras células que ayuda a que no se produzcan, por ejemplo, células cancerosas. Si volteamos a ver una definición muy general de cáncer, esta la saqué de CancerGov, nos dice que es una enfermedad particular en donde las células se multiplican sin control, llegando a diseminarse a otras partes del cuerpo. En particular, multiplicar sin control se refiere a que las células no van a tener la regulación adecuada de estas ciclinas que habíamos dicho que eran reguladoras del ciclo celular. Digamos que son las maestras o maestros que están controlando si la célula va a entrar a una fase, si la célula puede copiar o debe copiar su material genético y si la célula puede dividirse. Entonces son, digamos, los que dirigen este proceso de la vida de una célula. Eventualmente, si uno de estos controles, checkpoints o estos reguladores está dañado, imagínense que la ciclina B está dañada y la ciclina A está dañada y la ciclina E está dañada o la ciclina D1 está dañada, pues este ciclo no se puede coordinar adecuadamente. Entonces, se sabe muy bien en el caso particular del cáncer de mama que hay dos genes, no son los únicos, pero son dos genes muy importantes, el BRCA1 y el BRCA2, que son supresores tumorales. Entonces, estos supresores tumorales lo que hacen es, si el material genético está dañado, lo van a tratar de reparar. ¿Para qué? Para que la división celular se dé digamos, en un proceso correcto. Entonces, estos supresores tumorales lo que van a estar verificando es que la célula no se salga de control. Son como árbitros moleculares o árbitros celulares, son como supervisores que estén revisando que todo esté coordinado de una manera adecuada, pero algo que se ha observado es que cuando estos genes, bueno, esto ya serían sus proteínas, estas proteínas que vienen de un par de genes, se ha observado que cuando se mutan, y son mutaciones, digamos, dañinas, con frecuencia se asocian a la mayoría de casos de cáncer de seno. Pero no es lo único. Se sabe muchísimo que sí, cuando estos genes están mutados, sí, es muy probable que haya una susceptibilidad a desarrollar cáncer, pero no es determinista. Esto es una discusión que creo que quede muy clara, porque a veces em, en clase, cuando hay discusión o en conocimiento general, se dice es que si tienes un daño en tus genes, vas a tener cierta enfermedad. Sí y no. O sea, puedes tener una probabilidad mayor, pero esa probabilidad mayor no implica necesariamente que lo vayas a desarrollar. Tienes más chance de tener una enfermedad o de expresar una enfermedad, pero lo que sabemos hasta ahora es que es multifactorial. Pero estos genes, insisto, hay muchísimos más. Se ha observado que cuando están dañados, cuando tienen una mutación detrimental, pueden, en la mayoría de los casos, si no fuera aquí, en todos los casos, dice, la mayoría de los casos puede desembocar en una expresión de cáncer de pecho, de seno. En este sentido, toda la investigación biomédica se ha centrado sobre todo a estudiar las variantes de estos genes y qué causas pueden tener. Y en esta imagen lo que estamos viendo aquí sería el inicio del gen BCR1A, la su proteína más bien, y aquí sería el final de ese gen. Y cada uno de esos puntitos a lo largo del gen significa algo. En particular, los puntitos rojos significa que si hay una mutación que cambia un aminoácido en este gen, todos los puntitos rojos pueden indicar que entonces la persona pueda expresar cáncer, porque ese gen, esa proteína, está dañado.
y al estar dañado ya no puede suprimir los tumores, ya no puede regular o ya no puede estar verificando que la célula esté trabajando adecuadamente. Los otros puntitos verdes y azules significan que puede haber cambios, pero son las famosas mutaciones neutrales, que no pueden estar ahí las mutaciones, pero no implican gran cosa. Entonces, esto lo pueden revisar en esta página de internet y les va a salir esta gráfica. Son todas las variantes que se han observado en personas del mundo y se han, bien, localizado, mapeado, estudiado unas 3.966 mutaciones. Algunas son, les insisto, dañinas, detrimentales y algunas no hacen nada o algunas incluso pueden ser consideradas hasta benéficas en algunos casos. Pero creo que es importante voltear a ver que no tenemos siempre las mismas variantes de los genes, siempre tenemos cierta diversidad, lo que llamamos los biólogos alelos, ¿no? Bueno, en este sentido, cuando volteamos a ver la presencia de este gen en todo nuestro cuerpo, o sea, qué tanto está presente este gen o qué tanto se está manifestando o expresando este gen en distintos tejidos del cuerpo, vamos a ver que está prácticamente en todos lados. Pero en particular, este gen, el BCRA1, lo podemos localizar con mucha más cantidad en dos tejidos, en nódulos linfáticos, de estas estructuras especializadas, tejidos especializados del sistema linfático y en la piel. Y esto nos explica mucho por qué en el cáncer de mama está muy asociada en algunas etapas y sobre todo de dispersión de estas células cancerosas en nódulos linfáticos. Pero también se ha observado, por ejemplo, eso sería también interesante investigarlo, dar una charla, que en el caso de las personas, los varones cisgénero, lo encontramos también que está asociado en cáncer de testículos. Pero esto es muy importante porque ahí hay un sesgo de la expresión de los genes, lo que explicaría que si este gen está dañado, pues entonces posiblemente estos tejidos sean los más susceptibles a generarse cáncer. Esta gráfica también la pueden ver en esta página de internet muy interesante, se llama Protein Atlas, en donde de los genes que más se conocen en el cuerpo, se sabe en qué tejidos se están expresando o están presentes más estos, estos genes. Ahora, no es lo mismo la expresión también de estos genes. Digamos, esta gráfica es como el promedio general, pero también la expresión de los genes está muy asociada a la edad de las personas, en particular a las mujeres cisgénero. Encontramos en esta misma página de Protein Atlas que la expresión de este gen, del BCR1, este supresor tumoral, varía a través del tiempo. Vean cómo aquí una mujer de 52 años eh, tiene nada más una expresión del 15% de este gen en células glandulares. Pero por el contrario, una mujer de 38 años tiene un 40% de expresión de este gen en células glandulares. Y de hecho se ha observado que este grupo en particular, las personas, las mujeres cisgénero, aunque también afecta en algunos casos a los varones en menor proporción, las mujeres cisgéneros entre 40 y 50 años son las que más se ha observado que tienen desarrollo de cáncer de mama. Vean, estos dos grupos coinciden muy bien la expresión de este gen con con las estadísticas de que las personas, generalmente estos dos grupos son en donde mayoritariamente podemos observar expresión de esta enfermedad. En otros casos puede ser que haya personas menores o incluso mayores, porque, insisto, es multifactorial la expresión de este gen.
Y hay una revisión que yo les recomiendo mucho si quieren adentrarse, porque se está empezando a voltear a observar que las enfermedades, y en particular el cáncer o algunas otras enfermedades que son muy complejas, que hay muchos factores que influyen en la expresión y también incluso en la severidad y el tipo de enfermedad o variantes de enfermedad. También tenemos que entender que el cáncer de seno tiene mucha eh, variante en cómo se ha iniciado el cáncer, en cuáles son los primeros tejidos en donde empieza a salirse de control esta división celular, en qué etapa, en fin, yo no soy médico, pero hay una clasificación muy, muy, muy grande en este sentido. O sea, se ha avanzado mucho, sabemos ya mucho. Y estos autores hacen una revisión muy buena, muy exhaustiva, en donde todos estos componentes ambientales, porque esto no está dentro de la célula, sino está en nuestro ambiente, también pueden ser factores que estén o ayudando a que la enfermedad se exprese con mayor velocidad o rapidez, o más bien están promoviendo que surja un daño en el material genético. Por ejemplo, la radiación ionizante se sabe muy bien, como expliqué hace rato, que puede dañar el material genético y si daña, por ejemplo, el gen BSRA1 o el BSRA2, pues nos puede causar ciertas complicaciones. La ingesta de alcohol también puede ser un factor de riesgo. Se ha observado que hay una relación entre consumo temprano de alcohol con el desarrollo de cáncer de seno u otros cánceres. La exposición a ciertos compuestos químicos como pesticidas, benceno, también puede inducir mutaciones en material genético o dañar alguna estructura celular. Los fitoestrógenos, estos estrógenos que provienen de plantas que tienen estructuras químicas muy similares a nuestros estrógenos humanos o animales. La presencia de ciertos metales pesados puede ser también un factor que induzca o acelere esta enfermedad. Desde luego, el tabaco, como saben, ahí el tabaco contiene cientos de compuestos que está probadísimo que pueden inducir cáncer, son carcinogénicos. La obesidad es un factor también que nos puede promover ciertas señales ahí hormonales que pueden promover esta salida de control de las células. Desde luego la contaminación de aire puede ser también un factor que beneficia. Y algo que casi no se habla es que la actividad física puede, incluso en esta revisión lo discuten, puede o retardar o moderar la aparición, o modular más bien la aparición de enfermedades, no solo del cáncer, sino de muchas otras enfermedades. La presencia o no de cantidades adecuadas de vitamina D también puede protegernos contra esta enfermedad. Y algo que lo que no, casi no se habla es el fotoperiodo, este cambio de luz o de noche. Se ha observado en personas que trabajan en su contexto laboral que el estar privadas de una luz durante periodos largos o el estar expuestos a mucha luz cuando debería haber oscuridad, también es un factor de riesgo o sí, un factor de riesgo o alguna situación contextualizada que nos puedan inducir el cáncer. Ahora, esto es algo muy importante. Estos son factores que por sí solos no nos van a causar una enfermedad, pero cuando se combinan o más bien hay una susceptibilidad para desarrollar la enfermedad y están presentes estos factores, pues nos pueden inducir o facilitar el desarrollo de esta enfermedad. Esto es muy importante porque el cáncer, en particular el cáncer de seno, este es un artículo de 2019 donde hacen una revisión de todo lo que se sabe sobre el cáncer. En realidad no está uno determinado por si, por ejemplo, un familiar expresó cáncer no solo de seno, sino en algún otro tejido u órgano o sistema, no necesariamente su descendencia va a tener cáncer. Se ha
avanzado muchísimo en entender esta coordinación muy, muy delicada y muy, muy fina entre la expresión de ciertos genes, que en qué lugar del tejido mamario está surgiendo esta enfermedad, qué tipo de mutaciones son las que son más propensas o son las mutaciones que son más, que producen mayor probabilidad. En fin, es muy, muy complejo esta enfermedad. Incluso se ha observado que no necesariamente es con un solo gen, sino puede ser que sean dos genes que están dañados o varios genes, son redes de genes que cuando están dañados pueden presentar o no complicaciones en el ciclo celular. Lo que quiero comentarles también es que si un familiar está expresando o expresó la enfermedad, puede ser algo que fue prácticamente por mero azar, porque no logramos comprender todos los factores o describir, ni controlar, ni observar todos los factores que nos pueden llevar a desarrollar cáncer de seno, y no necesariamente implica que las siguientes generaciones puedan necesariamente estén condenados a esta enfermedad. Lo que sí se ha observado es que más o menos entre el 5 y el 10% de las personas que tienen cáncer se consideran que una susceptibilidad o alguna variante de esos genes de supresores tumorales se heredó de un familiar en primera o segunda generación, pero hasta ahí no podemos decir más, y de hecho puede ser que esté heredando una variante que nos esté causando problemas, pero si no están los factores ambientales de riesgo complementando a ese gen que está dañado, o esos genes más bien que están dañados, puede ser que nunca se exprese la enfermedad. Las personas que sí expresan la enfermedad, posiblemente aparte del gen que tenían, pues tenían presencia de algún otro factor de riesgo que de alguna manera desencadenó el desarrollo del cáncer. Para terminar, quisiera decir dos cosas principales. Sabemos mucho, pero todavía no sabemos todo sobre el cáncer. Todos los días se están publicando artículos, todos los días se están actualizando las bases de datos para entender más las enfermedades, en este caso como el cáncer. Pero no tenemos que cambiar esta visión en donde si un familiar eh, expresó cáncer, puede ser incluso que fue nada más exclusivamente en esta persona y eso no necesariamente lo vaya a heredar. Es por ahí una situación más bien que responde al tipo de células en donde ocurre la mutación, y que también estamos volteando a ver que son también factores ambientales los que podrían estar promoviendo estas enfermedades. Por ahí en el Día Rosa hay una charla en donde se va a hablar de epigenética. Justamente la epigenética son estas influencias del ambiente que pueden impactar directamente en en la expresión o no de una enfermedad. Yo con esto quisiera concluir diciendo que todo es importante realizarse los chequeos preventivos, sobre todo si hay un factor de riesgo que sabemos que puede detonar esta enfermedad. Y de nuevo, agradecerle su atención y mandar un saludo a mi abuela materna y a mi mamá, que de alguna manera han estado muy de cerca en esta enfermedad muy, muy compleja. Y desde nuevo, toda la invitación a la prevención de esta y de otras enfermedades. Muchas gracias.